Tiene la palabra asambleísta Noralma Zambrano. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, pueblo del Ecuador, principalmente mis conciudadanos y conciudadanas de la provincia de Santa Elena. En el siglo pasado, la falta de inversión en proyectos agrícolas que fomentaran la inclusión económica en los territorios rurales y comunales provocó que invasores y personas extrañas a las mismas se apoderaran de territorios comunales, prevalidos de su capacidad económica y en complicidad con autoridades de turno, que fueron incapaces de garantizar la protección de las tierras que desde tiempos ancestrales pertenecían a las comunas. La productividad potencial de las tierras rurales y comunales en la provincia de Santa Elena fue desaprovechada, por decirlo menos, por anteriores gobiernos. Nosotros en Santa Elena nos llamamos el granero de América, con la posibilidad de que algún día nos convirtiéramos realmente en tal. En el país, los únicos beneficiados con los acaparamientos de tierras fueron las oligarquías locales y las transnacionales. Las tierras comunales en la costa y principalmente en Santa Elena están en posesión de familias y parientes. Algunas comunas están dirigidas por mujeres, quienes son también cabeza de familia. Nosotros en Santa Elena tenemos una simbología de la cual la Venus de Valdivia nos da idea del origen de matriarcado que nosotros poseíamos en Santa Elena y que en algún momento de la historia perdimos. Las comunas se articulan de manera cooperativa y comunitaria como actores que desarrollan el potencial productivo del país. Por otro lado, la recuperación del sector agrícola ecuatoriano debe desarrollarse a través de la revolución agraria, de la cual sus beneficiarios, en consonancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, serían principalmente los otrora marginados pueblos ancestrales, desarrollando estos modelos cooperativos para la explotación racional de la tierra. Los sectores rurales y ancestrales debieran continuar recibiendo el apoyo económico a través de la implementación de proyectos que beneficien la productividad de sus tierras agrarias, alcanzando ese conjunto organizado, sostenible, sustentable y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garanticen la realización del buen vivir en el Ecuador y teniendo en consideración que el sistema económico es social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin, y que propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado. Tiene que estar en armonía con la naturaleza y además que tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el summa causal. Los comuneros por décadas han venido luchando constantemente por la defensa de sus territorios ancestrales. Ante la presencia de invasores que pretenden apoderarse de las tierras comunales, más aún cuando ahora existen programas de gobierno de provisión de agua y también de apoyo a la agricultura. Esto es lo que ha hecho que haya más ambición por las tierras comunales de Santa Elena. Por muchos años, los derechos de nuestros comuneros fueron vulnerados en la protección de sus posesiones ancestrales y hoy es el momento histórico de cambiar aquel pasado oprobioso de aquella larga y triste noche neoliberal que trató a nuestros pueblos ancestrales como los peones de la miseria y los mendigos de la patria. Y que gracias a nuestro gobierno que lucha por alcanzar la igualdad de derechos, tanto en lo formal como en lo sustancial,
se está recuperando la dignidad y la garantía de derechos de estos territorios. Los pueblos rurales y ancestrales deberían contar con territorios para emprender actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, silvícolas, forestales, ecoturísticas, artesanales y de conservación, relacionadas con el aprovechamiento productivo de la tierra rural. Esta ley que hoy se propone en primer debate apunta a una mejor distribución, al uso de los recursos y reconocimiento de los territorios rurales y ancestrales, razón más que suficiente para ser tratada y luego acogida por el Pleno de la Asamblea Nacional. Las comunidades y pueblos ancestrales de nuestro país desde hace mucho tiempo atrás fueron perjudicados en sus territorios inalienables a través de prácticas desleales como la celebración de escrituras públicas de transferencia de dominio sobre sus territorios e inscripciones fraudulentas en los registros de la propiedad del país, con plena inobservancia a lo que establece el artículo 57, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto ante la falta de mecanismos eficaces de control, razón por lo cual propongo lo siguiente: que se agregue un texto que diga lo siguiente: prohibición a notarios y registradores de la propiedad. Ningún notario o notaria podrá celebrar escritura pública por transferencia de dominio sobre territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Si llegare a otorgar escritura pública, tal instrumento adolecerá de nulidad a costa de los que hubieren intervenido en su otorgamiento, inclusive el notario y el registrador de la propiedad, de llegar a inscribirse la escritura. Las o el registrador de la propiedad, previo a la inscripción de una escritura pública de transferencia de dominio, verificará que no se trate de territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. En caso de observarse que la transferencia de dominio se hubiera celebrado con expresa inobservancia al inciso primero de este artículo, el registrador de la propiedad se abstendrá de realizar la inscripción y remitirá dicho trámite al Consejo de la Judicatura de la jurisdicción en la cual se celebró el instrumento público, para que de oficio se inicie el sumario disciplinario, lo cual será motivo de destitución sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. A fin de establecer, además, de manera clara y precisa los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en cuanto a la garantía de sus territorios, sugiero lo siguiente: en el literal A del artículo 72, agréguese a continuación de tierras comunitarias, agréguese la frase que serán inalienables, inembargables e indivisibles, debiendo quedar el texto de la siguiente forma: A. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunales, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Los territorios ancestrales de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de la provincia de Santa Elena y del país durante muchos años han quedado desprotegidos en la tutela de sus derechos, debido a la falta de recursos económicos que les permitan contar con el patrocinio de un defensor privado, razón por la cual es necesario, gracias señora presidenta, que esta norma legal reconozca el derecho a la defensa pública en los procedimientos judiciales para el patrocinio de los conflictos en torno a sus territorios ancestrales, por lo cual sugiero que en el proyecto de esta ley, a continuación del artículo 123, se agregue un texto que haré llegar oportunamente a la comisión. Y además se agregará una disposición transitoria para que la Defensoría Pública implemente la Unidad de Defensa Jurídica de Territorios Ancestrales, que diga lo siguiente:
en el plazo máximo de 60 días contados desde la publicación de esta ley en el registro oficial, la Defensoría Pública implementará la Unidad de Defensa Jurídica de Territorios Ancestrales con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las comunas. Muchas gracias, señora presidenta.